y también de que hay problemas que tienen solución, y una de las soluciones a problemas de la adicción al alcohol tiene que ver con organizaciones y particularmente con una organización como es Alcohólicos Anónimos. Con muchos años de trayectoria, mucha experiencia en la materia. Y por eso nos encanta recibir estas visitas. Vamos a nombrarlos por sus nombres de pila, porque como nos explicaban, Alcohólicos Anónimos tiene una razón de ser. El anonimato de las personas que integran la entidad tiene una razón de ser, así que los vamos a saludar por sus nombres de pilas. Está acompañándonos Nico, Javier, Facundo y Silvina. A todos le damos los muy buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, muchísimas gracias, ante todo, muchísimas gracias por el espacio. Mi nombre es Facundo, soy alcohólico. Y bueno, venimos a traer un poquito de información para que la gente se entere de que estamos latiendo, de que Alcohólicos Anónimos existe, y queremos llevar el mensaje de esperanza, de que se puede, de que todos nosotros pudimos, y hace mucho tiempo que Alcohólicos Anónimos viene salvando vidas. Así que ¿Con cuántos grupos trabajando en Villa María? En Villa María hay 2 y 1 en Villanueva. Ajá. De Alcohólicos Anónimos, así que... Después damos los datos. Sí, acá tengo, justamente, mira Sergio, acá tengo los datos para pasarlos, los pasaría ahora. Dale ahora y al final. Sí. Bueno, tenemos el grupo en Villa María, tenemos 2 grupos. El grupo de Pertenecer, que está en calle Malvinas Argentinas, 1450. Los días de reunión son los martes, los jueves y los domingos, de 19:30 a 21:30. Así que bueno, martes, jueves y domingo. En calle Malvinas Argentinas, 1450. Y después tenemos el grupo Villa María, que está en la calle General Paz, 262. Y los días de las reuniones son los lunes, los miércoles y los viernes, de 20 a 22. O sea, si no podés a uno, tenemos la alternativa del otro. Totalmente, Sergio. Tenemos reuniones todos los días. Y después tenemos en Villanueva. En Villanueva tenemos el grupo Villanueva, justamente, en Padre Hugo Salvato, 1205, donde era la parroquia del Padre Hugo. Bueno, es la parroquia del Padre Hugo. Sí, la comunidad joven para la gran comunidad. Sí. Así, ahí tienen las reuniones los lunes y los miércoles, de 20 a 22. Para quien no lo sabe, en el ingreso a esa quinta está enterrado el Padre Hugo. Ahí está, ahí justamente. Ahí descansa el Padre Hugo. Apenas entras, ahí a la izquierda se le puede ir a pedir cosas porque sigue estando cerca de la gente que lo necesita. El alcoholismo es una enfermedad, lo dice la Organización Mundial de la Salud. Eso es lo más importante, que no es un problema moral, no es una enfermedad y hay que tenerla como tal. Y entonces, cuando uno se da cuenta de que partimos desde ahí, que es una enfermedad, puedo detenerla, puedo por lo menos detener la ingesta de alcohol, y eso es el primer puntapié para después empezar a tener una vida en libertad, sin dependencias. Facundo, contanos cómo funciona, cuál es el programa, los fundamentos del programa de Alcohólicos Anónimos. Cómo no, mirá, justamente acá en mi mano tengo el preámbulo de Alcohólicos Anónimos, que es con lo que comenzamos todas las reuniones. No hay que olvidarse que Alcohólicos Anónimos no es un programa religioso, ni ortodoxo, ni mucho menos, es espiritual. Entonces, nosotros arrancamos todas las reuniones con un preámbulo que es la síntesis del programa. Permiso, si ustedes me permiten, lo voy a leer. Sí, por supuesto. Para toda la audiencia. Bueno, dice: Alcohólicos Anónimos es una comunidad de personas que comparten su experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El único requisito para ser miembros de Alcohólicos Anónimos es el deseo de dejar la bebida. Para ser miembro de Alcohólicos Anónimos no se paga honorarios ni cuotas, nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Alcohólicos Anónimos no está afiliada a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna. No desea intervenir en controversias. No respalda ni se opone a ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad. Que ya es un montón. Eso es fundamental. Por eso mismo nosotros estamos haciendo el mensaje de recuperación. Cuando nos dabas los lugares y los horarios, presté atención que son 2 horas. 19:30, 21:30. Más o menos, para alguien que nos está escuchando, dice,
¿Qué hacen en esas 2 horas? ¿Cómo es la charla? ¿Cómo es el encuentro entre ustedes? Cómo no. Mira, Sergio, permiso, le voy a pasar el micrófono a mi compañera Silvina también para que pueda explayar un poquito más y contar también de lo que es esto, porque estamos todos juntos. Muchas gracias. Claro, Silvina nos contaba cómo empieza Alcohólicos Anónimos, cuál es la historia, bueno, y qué hacen, aludiendo a la pregunta de Sergio, estas 2 horas de reunión. Bien. Ante todo, buenos días, gracias por el espacio. Para nosotros es muy importante que se sepa que hay un lugar donde uno puede dejar de beber. Uno llega con mucho dolor, con mucho sufrimiento, y encontrar a personas que pasaron lo mismo, por el mismo infierno que pasó Silvina, es muy importante. Con respecto a cómo se inicia Alcohólicos Anónimos, fue en Estados Unidos, en Akron. Había un corredor de bolsa, el cual tenía graves problemas con el alcohol. Había acudido a los grupos Oxford. Llega a Akron y se da cuenta que necesita hablar con alguien. Entonces se comunica con una persona que lo lleva hasta otro señor que tenía el mismo problema que él. Era el Dr. Bob. Era un prestigioso médico cirujano. Y se dan cuenta que, hablando del problema que tenían en común, que era la bebida, que empezaban a beber y no podían parar, que habían deshecho sus vidas, durante todo ese tiempo, esas horas, charlando del problema que tenían en común, no bebieron. Entonces le dice Bill a Bob, al Dr. Bob, esto hay que comunicarlo. Bueno, así nace en 1935. Conversación. Y se juntan entonces a conversar. A conversar. Entonces, ¿qué queremos decir o compartirles? Que el alcoholismo es una enfermedad que puede detenerse. Llego a los grupos y empiezo a hablar de lo que me pasa, de cómo me siento, de qué es lo que me lleva a beber destructivamente, porque el alcohol está bien hecho para el que lo sabe tomar. Y yo perdí, cuando me enfermo, yo pierdo la capacidad de beber moderadamente. Claro. Ese es mi problema. ¿Cómo es el cómo llego, Silvina? ¿Cómo es ese clic? ¿Cómo se diagnostica que es una enfermedad? Primero vamos al tema del clic. Yo tuve que tocar varios fondos porque mi enfermedad me justificaba seguir bebiendo. Cuando empiezo a perderme como persona, a aislarme cada vez más, a no hacer lo que debía hacer como mamá de un nene de 8 años, como esposa, como hija, como hermana. Ahí es cuando empiezo a notar y a tocar diferentes fondos. Hasta que yo, Silvina, alcohólica, no toqué el fondo de decir, necesito que me ayuden, yo seguí defendiendo la copa. Mi copa era mi bastón, era mi amiga, mi compañera. Entonces, cuando toco ese fondo,
pido ayuda. Psiquiatra, muy interiorizado en lo que era la enfermedad del alcoholismo, y en Alcohólicos Anónimos. O sea, el profesional era Sí. conocedor de la organización. Tal cual. Él te dice, ahí hay una puerta de entrada y que a lo mejor es la puerta de salida a lo que te pasa. Que de hecho, llegado un punto del tratamiento, me manifestó, bueno, hasta acá llegué yo con la psiquiatría. De ahora en más, Alcohólicos Anónimos. Este punto que mencionas es muy interesante. Es muy importante. Porque una, que el profesional sepa dónde asesorar, y otra, que no es que porque estás en Alcohólicos negás todo tipo de otra ayuda, ni médica, ni bajo ningún concepto. Es que la comunidad de Alcohólicos Anónimos no reniega Claro, de la medicina. claro. Al contrario, hay un montón de compañeras y compañeros que llegan con un tratamiento psicológico, psiquiátrico, internaciones, y llegado un punto, la medicina llega hasta ahí y el resto se tiene que ocupar el individuo. Yo tengo un programa y un proyecto de vida en Alcohólicos Anónimos que depende de mi obediencia a esos principios espirituales. Que ¿cuáles son? Los 12 pasos, las 12 tradiciones y los 12 conceptos. Entonces, yo tengo mis herramientas para trabajar 24 horas al día, conmigo, Claro. con mi enfermedad, reconocerme, empezar a conocerme. Cuentan los días. ¿Cuánto llevas? Es un programa por 24 horas. Claro. Es 24 horas. 24. Estas 24 no voy a beber. Posiblemente, si yo hago uso de ese programa de 12 pasos, pueda vivir una vida feliz y útil. Es lo que me promete el programa. Qué bueno. Y la verdad que yo estoy muy agradecida al programa, a mis compañeros. Pasa Yo que dejé de alguien... estar sola. Bueno, iba a preguntar eso. Dejé de estar sola. Iba a preguntar eso, sí. Es un ser- programa de esperanza, ¿no, Nico? Sí. Bueno, nos gustaría que nos cuente tu testimonio. Bueno, cómo no, buenos días para toda la audiencia, muchísimas gracias a la radio y al programa particularmente por permitirnos este espacio que es tan importante para nosotros, donde podemos llevar el mensaje de Alcohólicos Anónimos a aquel que todavía está sufriendo. Hablábamos de cuánto tiempo lleva de sobriedad, nosotros lo respondemos de esa 24 manera horas. porque de esa manera lo vivimos y yo lo aprendí en Alcohólicos Anónimos, ¿no es cierto? Es solo por hoy, no en la primera copa, y a partir de ahí, bueno, empieza la recuperación guiada por esos 12 pasos tan importantes. Nosotros en las reuniones no es que alguien, o yo voy, cuento un problema y mis compañeros opinan sobre el perro, mi mujer, mi trabajo, aquel Claro. problema que yo llevé. No, estamos guiados por esos 12 pasos. Se hace una lectura de algunos de los pasos y se comparte experiencias personales referidas o guiadas por ese paso. Entonces, ahí nos vamos recuperando a través del programa con las experiencias de los demás compañeros y la nuestra propia. Y después me pedía un poco mi testimonio. Ahí voy a tratar de conectar con eso y compartirlo. Yo me enfermé desde muy chico de alcoholismo. Es una enfermedad progresiva y fatal. Hay 3 finales para esta enfermedad. A ver, que no me olvide de alguno, pero el loquero o el psiquiátrico, la cárcel o la muerte. El que yo encontré no es un final, sino en la salida, es una enfermedad que se trata, que no se cura
que le encuentro en Alcohólicos Anónimos. Entonces, como le decía, yo me enfermé de alcoholismo. Yo ya sabía que tenía esa enfermedad hace tiempo, que tenía una vida espantosa. Cuando decís desde muy chico, ¿a qué edad te referís? Y yo empiezo, la primera vez que me cruzo una botella fue en una intercolegial de la escuela primaria y, qué sé yo, la picardía de beber, éramos 2, nos emborrachamos. 1 falleció por droga, por alcohol, un amigo mío que ya no está en este plano, y yo, que ya me chupé esa vez, ¿no? Y después fui paulatinamente, los fines de semana, mi manera de beber no era normal, era para entretenerme, para salir en esos contextos, pero siempre era el abuso, siempre tuve el abuso. Yo creía que el alcohólico era un tipo tirado en la cuneta, en la bicicleta. A lo mejor ahora me desvío un poco del testimonio mío, pero quiero decir que cuando yo toco fondo, llego al punto más bajo de mi alcoholismo, que me doy cuenta, hacía rato que me había dado cuenta que estaba enfermo, pero el día que decido ir a Alcohólicos Anónimos, yo no era a lo mejor esa imagen que yo tenía, que Alcohólicos Anónimos era para ese tipo el que estaba tirado en la cuneta. No, Alcohólicos Anónimos es una enfermedad. El alcoholismo es una enfermedad y no distingue sexo, religión, edades. Yo tenía 33 años cuando ingresó a Alcohólicos Anónimos y realmente no daba para más. Y Alcohólicos Anónimos sí era para mí. Y Alcohólicos Anónimos, bueno, ha obrado de manera maravillosa en mi vida. Tengo una buena vida, feliz y útil, dice el programa, y es real. Yo hoy estoy bien. Bien. ¿Podés seguir sin tomar en ese plan de cada día, de solo por hoy, sin ir a reuniones? ¿O es como el sostén que les permite continuar con el programa? No podría. Yo necesito del programa de Alcohólicos Anónimos. La obsesión por beber se fue, en mi caso, y es el caso de la gran mayoría, pero desde Alcohólicos Anónimos hablamos siempre por cada uno de los individuos. En este caso hablo por mí. Yo no tengo deseo de beber. Tuve en la pandemia un montón de tiempo que no tuvimos reuniones. Claro. y tampoco la tuve, pero por supuesto que puede volver, porque yo tengo una enfermedad. Vuelve. En cada reunión, en cada grupo, para hacerme y hacernos con nuestros oyentes una idea, ¿cuántas personas hay en cada uno de esos 3 grupos, los 2 de Villa María y el de Villanueva? Bueno, fluctúa bastante, pero podemos ser 15 miembros en el grupo, de 8 a 15 miembros, por ejemplo, en el grupo Villa María, y en el resto de los grupos de 5 a 10 aproximadamente. Nico, para el grupo Facundo, Silvina, esto de descubrir y empezar a tratar y mantenerse, también es pensar en el otro, voy al grupo también para ayudar al otro. Además de mi conducta, o sea, está esa contención entre ustedes que a la que no le pueden fallar, digamos, en eso también radica la asistencia. Bueno, Franco, viste que lo había leído en el preámbulo. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad. Sí, el objetivo primordial de Alcohólicos Anónimos es poder ayudar a otras personas que están sufriendo como nosotros sufrimos. Es una enfermedad cruel. Nosotros decimos alcoholismo, pero atrás de la palabra alcoholismo se encuentra una enfermedad mental, una enfermedad muy... una persona que tiene cáncer, hasta sienten lástima y le hacen el tratamiento. Una persona que sufre de diabetes, le ponen insulina. Una persona que sufre del alcoholismo es incomprendida. Y la persona hasta piensa, por eso mismo también quería comentarles de que Villa María está muy activo con esto de lo que es Alcohólicos Anónimos, y la confraternidad de Al-Anon. Al-Anon es para los familiares, porque nosotros los enfermos alcohólicos no solamente estamos enfermos nosotros, enfermamos a toda la familia. Se dice que donde hay un alcohólico no crece ni la gramilla, porque enfermamos. Y donde hay un alcohólico en recuperación se recuperan la familia, porque pónganse en el lugar de nuestros familiares. Cuando nosotros estamos en ese estado, perdemos toda conciencia o capacidad de pensar.
Entonces también hay grupos para la familia, que son muy importantes. Por eso si esto para los oyentes, si sienten de que tienen algún familiar que tenga problemas de alcohol, si sienten que van cambiando su forma de pensar, su forma de actuar, con sus hijos también, como comentaba el compañero Nico, que él empezó de chico, pero uno comienza con la bebida para tapar otras cosas. Pero bueno, y ahí es donde uno se enferma y empieza a ver la realidad desde esa visión distorsionada. Por eso los grupos, nosotros necesitamos todo, hablábamos de todos los días, de lunes a viernes, hasta los domingos reuniones. Es un gimnasio espiritual, para nosotros es un gimnasio, necesitamos fortalecernos de algo que habíamos perdido. Entonces vamos a las recuperaciones para poder recuperar eso, la esperanza, la fe, la fortaleza, y no estamos solos, siempre estamos acompañados con nuestros compañeros, que desde el corazón y desde esa sobriedad adquirida nos pueden dar una sabia sugerencia. Tienen padrinazgos para esos momentos críticos, ¿no? Sí, el padrinazgo es un acompañamiento fundamental en el programa porque sí, aparte uno de los principios espirituales más importantes es tener confianza, uno de los que pierde en este trayecto de esta enfermedad es la confianza en uno mismo, imagínate en los demás. Entonces en el programa nos humanizamos porque empezamos a tener respeto, empezamos a escuchar, ya dejamos de tener esas actitudes irascivas, o las vamos a seguir teniendo siempre. Claro. En este programa vamos trabajando para poder... La saben domar. Sí, tenemos herramientas, claro. Que el programa desde 1935, después de ayudar tantas, por eso es un programa que continúa, no es una visión política ni una visión religiosa, sino es un programa espiritual que viene de hace mucho tiempo a base de prueba y error. Y llegamos a esta altura del 2024 con un montón de compañeros en recuperación y una vida en libertad. Cuando decimos una vida en libertad no quiere decir una vida de salir o no estar en cana, mucho menos. Una vida en libertad espiritual. No ser esclavo de nada. No sí, depender. Exacto. Por eso cuando hablamos de la bebida hay que parar la ingesta para después poder ver la vida de otra forma. Y el grupo nos enseña a vivir. Por eso tenemos que seguir en reuniones lo máximo posible para poder compartir. Buenísimo. Y el rendimiento profesional vuelve, digamos. Sí. Me gustaría, sé que se sentó al fondo porque diciendo, no, ya hablan mis compañeros, pero me gustaría escuchar el testimonio de Javier, que, bueno, estoy segura que cada uno de ustedes tiene una gran historia y siempre cuando hay historias de esperanza nos encanta contarlas. Y Javier seguramente es una de ellas. ¿Cómo le va, Javier? Buen día. Bueno, buenos días a la audiencia. Mi nombre es Javier y soy un alcohólico. No tenía pensado hablar, pero sí tengo mi experiencia. Y bueno, y escuchar esto, ¿no? ¿Qué hacemos en las reuniones, no? Y nosotros compartimos experiencia, fortaleza y esperanza, ¿no? Cuando llega la persona, llegamos tan aturdidos, tan negados, incluso pensando que no tenemos un problema. Muchas veces toda la gente se da cuenta, pero uno no lo quiere admitir, ¿no? Por lo menos en mi caso fueron tantos años, ¿no? De vivir esa mentira, ¿no? Estar en una mentira y muchas veces hasta defenderlo al alcohol, ¿no? Seguir defendiéndolo al alcohol y cuando llega el grupo, bueno, es como que el grupo te da un poquito, te baja de ahí, te da un poquito la verdad, ¿no? De saber el problema. Nosotros hablamos de una enfermedad de autodiagnóstico. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo no me convenzo a mí mismo que tengo el problema, no renegamos, por supuesto, con la medicina, ni incluso tampoco con la religión, ¿no? Si bien no es un programa religioso y es espiritual, pero llegamos acá y decimos, el parar de beber no es la solución, es el principio de la solución. O sea, es un proceso de desintoxicación física voluntario ¿no? Por eso que a mí nadie me va a decir qué tengo que hacer. Sí voy a tener sugerencias de compañeros que pasaron por el mismo lugar que yo, y si yo me logro identificar ahí y no creerme diferente, pensar que lo puedo seguir haciendo de la manera que yo creo y demás, voy a encontrar personas que ya ese proceso lo pasaron. Entonces el tema es que yo me pueda identificar ahí, eso me va a dar esperanza, ¿no? Esperanza que yo también voy a poder lo que ellos pudieron hacer. Entonces yo empiezo a creer en mí también, que yo también puedo cambiar. Y a través de tomar varias decisión, cuando yo tomo una decisión le tengo que poner acción, ¿no? Claro. Siempre digo lo mismo, porque yo puedo decir hoy, voy a ir al gimnasio, me levanto, y no voy al gimnasio, una decisión que no tiene trascendencia, ¿no? A la decisión le pongo acción y voy al gimnasio y bueno, estas decisiones son justamente ir al grupo, apadrinarse. El padrino es una persona que uno
es una persona que ya transitó por ese camino y te va a dar sugerencias, vas a estar más contenido, vas a poder comunicarte. Nosotros hablamos de un principio espiritual que es el de la comunicación. Yo lo perdí en mi familia eso, y ahí empezó un poquito el problema. Y acá empiezo a comunicarme con otra persona, entonces eso me lleva a tener resultados, ¿no? Y cuando yo ya tengo resultados empiezo a tener fe. Recién ahí, por lo menos a mí me vino. Claro. A partir del resultado, pero el resultado no solamente en dejar de beber, no solamente que se me vaya el deseo de beber, sino que puedo cambiar, ¿no? Puedo empezar a cambiar, puedo ver con otro ojo. Mi percepción de la vida es otra. Porque si bien a lo mejor no cambiaron mucho los factores, las circunstancias que me rodean, el que cambie fui yo. Yo, ¿no? De a poco, ¿no? De a 24 horas. Nosotros hablamos de un programa de 24 horas. Y cuando digo que es un proceso de desintoxicación física voluntario, lo digo porque si no sería tan simple, ¿no? Si tengo problemas con el alcohol, voy, me interno 1 año, 2 años, salgo de ahí y no debería tener más problemas. Claro. Y normalmente pueden seguir los problemas. Si no, entiendo que lo que tengo que hacer es trabajar conmigo, ¿no? Conocerme a mí, ver cuál fue mi parte en todo esto a través de decisiones que tomé a lo largo de mi vida, el querer escaparme, el querer no ser responsable y usar al alcohol como un pretexto, una excusa, una justificación para seguir en ese mundo, ¿no? Que yo llamo lúdico, de juego, que por supuesto hoy pago las consecuencias de todo eso, ¿no? Porque también las consecuencias se empiezan a pagar un poquito cuando uno... Sí, adelante. No era para una seña que nos hacemos cuando tenemos ganas de preguntar. Lo que pensaba que los grupos eran mucho más numerosos porque lo que uno percibe en la ciudad es que Villa María tiene un problema con el alcohol y me parece que a mucha gente le está haciendo falta escuchar lo que estamos hablando, llegarse, porque basta andar por las noches, tener hijos adolescentes, para tener contacto con una realidad que nos dice, che, pero acá pasa algo. No sé ustedes qué perciben desde adentro, esos 15 que se juntan, esos 8 que se juntan, esos 10 que se juntan. No sé si los grupos masivos también sirven para tratar cosas tan personales, pero a lo mejor en lugar de 3 grupos serían 20, pero me parece que Villa María necesita mucha más gente pasando por el programa, charlando con ustedes. Sí, claro, nosotros justamente tenemos un dicho, nosotros decimos que esto no es para el que lo necesita, sino para el que lo quiere, ¿no? Claro. Porque si fuese para el que lo necesita habría estadio, ¿no? Estadio. Claro. Y no solamente hablamos de Villa María, yo creo que es un problema, perdón, en el mundo. Claro, general y demás, y más con el tema de la juventud. Yo también arranqué de muy chiquito. A mí no me gustó, incluso la primera vez que tomé, no me gustó el gusto, nada, pero sí me gustó el efecto, esa falta de autoaceptación que yo tenía, ¿no? Como yo no me aceptaba, no me gustaba nada de lo que tenía, no me gustaba quién era yo y demás, lo que sí me desinhibió y me empecé a aceptar. Y no solamente me acepté yo, sino que me aceptaron todos los que estaban alrededor mío, ¿no? Porque estábamos todos un poco rotos, ¿no? Me refiero a esa parte, ¿no? A esa parte claro. interna. Acá nosotros muchas veces decimos que no hay que buscar la salida, sino que hay que buscar la entrada, ¿no? La entrada a uno mismo, ¿no? A escarbar a por qué se llegó a eso, ¿no? Eso me lleva a mí a que yo ya no tenga necesidad de beber. Yo hoy tampoco tengo la obsesión, pero tengo muchas cosas, todavía muchas cosas mías que me llevaron a beber. Entonces el programa me lleva a trabajar eso. Y sí, los grupos numerosos, nosotros no hacemos distinción entre grupos numerosos o no. Sí, el padrinazgo justamente es esa relación personal con la cual le puedo contar algunas crisis claro. Y circunstancias particulares mías que no tienen por qué saberla todo el grupo, ¿no? Hay cuestiones personales que nosotros hablamos, por eso está el programa, y tampoco, esto dejarlo claro, no tenemos la verdad sobre el alcoholismo, simplemente somos un instrumento más que tiene la sociedad, ¿no? No renegamos, no hay médico, no hay psicólogo, no hay psiquiatra, en realidad si los hay, son miembros iguales que nosotros, somos todos iguales. Y cuando vinieron, me dice, ¿cuánto tiempo más o menos vamos a hablar? Yo le dije 10 minutos, se nos pasó media hora. Sí. Los vamos a saludar.
Repetimos los Estamos, contactos. sí. Patricia, Vamos a... Gracias por invitarnos y gracias por el espacio. No, por favor. Gracias A ustedes. Vamos a poner en las redes sociales los días y lugares de reunión para que todo se pueda, pero repetilo por favor, lo vamos a Dale, poner dale, en redes muchas Y sociales. una notita también en el diario para difundir lo que hemos charlado. Cuando estén listos nos dicen... ¿Cómo no? Bueno, paso de vuelta a las direcciones y los grupos. El grupo Villa María en calle General Paz. Las reuniones son los lunes, miércoles y viernes de 20 a 22 horas. La iglesia evangélica. Sí. Grupo Pertenecer, que está en calle Malvinas Argentinas, 1450. Las reuniones son los martes. Ahí también es una iglesia, ¿no? Jueves. Es la iglesia católica. La Barrio la de San Luján. Justo. San Justo, sí. Rivadavia. Rivadavia, ahí está. Ese está en calle Malvinas Argentinas, 1450. Sí. Las reuniones son los martes, jueves y domingos de 19:30 a 21:30. Tenemos el grupo en Villanueva, en calle Padre Hugo Salvato, 1205, en la parroquia Padre Hugo. Las reuniones son los lunes y miércoles de 20 a 22 horas. Tenemos el grupo Vivir, que está en Morrison, porque también hay un grupo en Morrison muy importante, así que buenísimo. el grupo Vivir, que está en Morrison, en Independencia y Mariano Moreno, Salón Parroquia Cristo Rey, en Morrison. Las reuniones son los jueves de 20 a 22 horas. Nico, te escuchamos. Sí, por último, bueno, volver a agradecerle en nombre de toda la comunidad de Alcohólicos Anónimos de Villa María y hablarle a esa persona que tiene directamente. Yo tengo esa enfermedad, me dio una oportunidad, somos más de 1 millón de personas que no hemos dado la oportunidad y hoy 2 millones de personas en el mundo que no hemos dado la oportunidad y ha sido la solución para mí, así que se den una oportunidad y que se acerquen a las reuniones de Alcohólicos Anónimos. De vuelta, muchas gracias a todos. Gracias, chicos. Nos traen un mensaje de esperanza que aún cuando estás en el peor momento de tu vida hay posibilidades de salir. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias.